los acomodos aquí vinieron a hacerme mucho relajo. Bueno, a ver, fíjense que hoy me hablaron de la escuela que hay. Voy a empezar con eso. ¿Ya les hablaron a ustedes de la escuela? ¿Ya hablaron con ustedes o todavía no? No, Doc. No, Doc. ¿No? ¿O de qué? Bueno, de nada, pero... De farma. No, Doc. ¿No? Bueno, pues fíjense que me comentaron hoy que parece ser que algunos compañeros andan preocupados por farma. No sé si de este salón, yo espero que no, pero sí de otro salón. Es probable, todavía no es seguro, pero es probable que debido a ello la fecha del examen se ajuste, ¿vale? Insisto, yo estoy anticipándome a comentarles algo que todavía no es muy seguro, pero probablemente se ocurra en función de lo que acomodemos. Les comento esto porque nosotros entre hoy y mañana terminamos lo que nos falta de ver del temario y ya habríamos acabado, por eso no les dije nada de aquella vez que se me complicó conectarme, o sea, pues estaríamos listos. Pero me hablaron para comentarme que, para pedirme que yo les dé las asesorías a estos grupos que andan incómodos, en cuyo caso yo lo que les iba a proponer es que pues esas asesorías también sirvan para que pues si algún tema no pudieron presentarse o lo tienen como poco claro, pues también lo puedan como repasar. A ver, Bonito, no sé si quieras hablar tú, decir algo. Sí, le quería preguntar, Doc, que estaba checando como, bueno, ya haciendo bien mis apuntes y todo, y nos habíamos quedado a la mitad, bueno, no a la mitad, pero nos faltó una clasificación de antibióticos. Las de... los que alteran la permeabilidad de la membrana. Ándele. Sí, no nos faltó, no se las di. O sea, conscientemente no la di. Bueno. Pero ahí, si algo tuvieran que estudiar, digo, no, de una vez les digo, yo obviamente lo que no les di no se los voy a preguntar. Sería la vancomicina de ese grupo. Realmente, aprovechando su pregunta, la vancomicina actúa de una manera, es de hecho también un inhibidor de síntesis de pared celular, actúa muy parecido a los peptidoglucanos, pero tiene una diferencia. Los peptidoglucanos actúan en la última fase de la síntesis de formación los peptidoglucanos, los betalactámicos actúan en la última etapa de la formación de peptidoglucano, que se llama transpeptidación. La diferencia que tiene la vancomicina con ellos es que la vancomicina actúa sobre un proceso que se llama transglucidación, que es cuando se alinean los polímeros para formar lo que después es peptidoglucano, ¿vale? Pero esa sería como que la diferencia fundamental entre la vancomicina y otros elementos, ¿vale? Tengan en cuenta que como efecto adverso de la vancomicina tenemos algo que se llama el síndrome del hombre rojo, porque es un rash generalizado que literalmente la gente se pone roja, ¿no? Sobre todo con fototipos de piel más clara, es más notorio, pero también la gente con piel un poquito más morena y demás tiende a este tipo de efectos. Se puede usar para su espectro de actividades gram positivos y gram negativos también tiene actividad. Y bueno, tradicionalmente la vancomicina se usa más como alternativa terapéutica que como terapia de primera elección. ¿De acuerdo? No sé si tengan dudas con esto que repasé muy brevemente porque realmente no es algo que consideré incluir en el examen, no es por otra cosa. Gracias, Doc. No hay de qué. Entonces, bueno, como les decía, gracias por el comentario bonito. Pues muy probablemente se posponga la fecha en función de lo que yo vea de los otros grupos, pero salvo lo que ustedes consideren, yo creo que podemos aprovechar la oportunidad para que también se metan a repasar. ¿Les parece bien? Sí. Órale, pues. Bueno, pues hoy vamos a hablar del manejo del dolor. Recuérdenme si ya habíamos visto AINES. Hasta donde yo recuerdo no vimos AINES. No, todavía no. No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces AINES, y yo creo que si nos da tiempo hoy mismo también vemos opioides, ¿vale? A ver, aquí, ¿qué me importa que ustedes consideren del manejo del dolor? Recuerden que el dolor es
se define como una experiencia subjetiva y eso es tal vez la mejor manera de entender al dolor. Decimos que es subjetiva porque todos la percibimos de manera distinta, o sea, todos sentimos de manera distinta, no nos duele igual, ¿vale? Entonces, para el manejo del dolor, tengan en cuenta que se estandarizó que pues básicamente tú tienes que dar un medicamento que tenga la potencia en función del tipo de dolor o de la cantidad de dolor. Recuerden que al dolor lo podemos estudiar desde muchas formas y probablemente el dolor es uno de los signos o síntomas más importantes porque es uno de los principales motivos de consulta, pero que además nos permite una integración semiológica abundante. O sea, tú puedes preguntar inicio, duración, precipitantes, agravantes, atenuantes, exacerbantes, hacia dónde se irradia, si hay un predominio de horario. ¿Sí me explico? Puedes preguntar muchas cosas, la intensidad también. Entonces, en este caso, el manejo del dolor puede volverse complicado si no sabemos distinguir bien cuál es el origen o la causa de este cuadro doloroso y, pues, por supuesto, también comprender la noción del manejo, ¿vale? Vamos a ver, fíjense, su temario no es tan amplio en este sentido, pero me interesa mucho que ustedes sepan elegir el AINE correcto según el mecanismo que ese AINE presente, el tipo de pacientes y los riesgos que se asocian, ¿no? A ver, cuando hablamos de procesos de dolor o de inflamación, hablamos esencialmente de la respuesta inflamatoria, ¿no? Por tanto, estamos hablando del sistema inmune, porque es nuestro sistema de respuesta, de defensa también, ¿no? El dolor es finalmente una experiencia subjetiva, sí, pero es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, si yo pongo mi mano en la estufa, pues me va a doler y me duele para avisarle a mi cuerpo que eso no se siente bien y que por lo tanto debo de hacer algo para dejarme de sentir así. Ojo con esto que estoy diciendo, porque cuando entendemos al dolor de la forma en que yo se las estoy externando, podemos incluso hablar de mecanismos psíquicos más complejos. El por qué de pronto algo que en una relación nos es incómodo o nos duele, pues lo permitimos, ¿no? Y muchas veces dejamos que nos pasen encima. Parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Cuando algo emocional también nos afecta y nos duele, pues el cuerpo nos está avisando que pues por ahí no va la cosa, ¿no? Y que pues de ser posible debemos de tratar de hacer algo para cambiarlo, porque lo que sea que esté ocurriendo, al menos para mi cuerpo, no está siendo satisfactorio, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, y si entendemos al dolor como este mecanismo de defensa, es mucho más fácil poder abordarlo, ¿vale? Ahora, fíjate. El resultado de que se lesione el tejido, ¿vale? Y esa lesión precipita la liberación de algo que se llama ácido araquidónico. El ácido araquidónico se sintetiza a partir de los fosfolípidos de membrana. Y como yo tengo fosfolípidos en todas mis células y tengo células en todo el cuerpo, pues básicamente cualquier parte del cuerpo podría doler, ¿de acuerdo? Esto es porque esa fosfolipasa 2 toma a los fosfolípidos, los transforma en ácido araquidónico y el ácido araquidónico, funciona como precursor de la respuesta inflamatoria, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que la respuesta inflamatoria va a ocurrir en dos tiempos. La inmediata, que también se llama respuesta inflamatoria aguda, y la que demora un poquito más, que se llama crónica, ¿vale? Pero ambas son igual de importantes. La respuesta inflamatoria aguda es mediada por una enzima que se llama ciclooxigenasa, que ustedes ya conocen, es la COX, ¿no? Entonces lo que ocurre es que el ácido araquidónico que se formó antes es ciclado por la COX y entonces a partir de ello se obtienen prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Y hay una manera bien sencilla de aprender esto, fíjate. Acuérdate que la COX cicliza al ácido araquidónico y entonces de eso se obtiene prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Escucha las palabras, fíjate. Tromboxano suena a trombo. Para que tú formes trombos, lo que tienes que hacer es cerrar los vasos. O sea, tienes que hacerlos chiquitos. Tromboxano. Entonces es muy sencillo porque los tromboxanos lo que hacen es vasoconstreñir, cierran las arterias para permitir la agregación plaquetaria. De ahí que tú utilices inhibidores de la COX, como lo es el ácido acetilsalicílico o la aspirina, como antiagregante.
pues lo que haces es inhibir a la ciclooxigenasa, y al inhibir la ciclooxigenasa tú bloqueas la formación de un tromboxano que se llama tromboxano A2, y entonces el resultado es que en lugar de que el vaso se cierre, el vaso se va a mantener abierto, y la consecuencia de mantener al vaso abierto es que las plaquetas no se van a unir. Piensen ustedes que las plaquetas son, yo me las imagino que son como chicles, pero que además son muy buenas amigas. Entonces, si tú juntas muy buenas amigas, por ejemplo, a Bonitsu y a Dulce, ¿no? Pues ya con eso tienes para que se estén riendo en la clase, para que no se callen y demás, ¿no? Así les pasa a las plaquetas. Cuando tú les das un lugar que es propicio para que platiquen, siempre van a estar hablando y se van a pegar porque son chiclosas. Pero si tú, por el contrario, abres el vaso, tú evitas esa adhesión, esa agregación plaquetaria, y entonces evitas con eso el riesgo cardiovascular, ¿vale? En fin, entonces el tromboxano nos ayuda a vasoconstriñir y por consecuencia a disminuir el flujo en un punto específico. Luego tenemos algo que se llama prostaciclina, ciclina. Entonces hace lo contrario al tromboxano. Las prostaciclinas lo que hacen es abrir a los vasos para favorecer el flujo sanguíneo. Y finalmente tenemos a las prostaglandinas. Miren, las prostaglandinas, para que nunca se les olvide, lo que hacen es detonar los elementos de respuesta inflamatoria: rubor, calor, dolor, pérdida de la función y todas esas cosas que ustedes ya conocen, ¿vale? Entonces las prostaglandinas lo que hacen es mostrar, digamos, el resultado de aquello que lesionó el tejido. Insisto, elevación de la temperatura, rubor, dolor, calor, pérdida de la función, todo eso, ¿no? Ahora, las prostaglandinas también son como señalizadores, porque el dolor ocurre básicamente porque tus cables están bien conectados. A ver, vámonos a entender. Yo les dije antes que el dolor es el resultado de un sistema de defensa del cuerpo que nos avisa que algo está pasando, pero que ese algo pues no es gratificante, ¿vale? Entonces, teniendo esa idea clara, pues cuando algo te duele es porque algo malo está ocurriéndote, ¿va? Y tu cerebro se entera de que algo malo está ocurriéndote porque los cables periféricos le llevan esa información. Por periferia podemos entender cara, brazos, piernas y cualquier parte que no sea el cerebro, ¿vale? Y la médula espinal. Entonces, esos cables se inician en la periferia y recogen información a través de un sistema de receptores que se llaman nociceptores, ¿vale? Y los nociceptores que están en la periferia integran la información y se la suben al cerebro, ¿no? Es un poco como decir, ay, me está doliendo, y entonces el cerebro se entera que está doliendo. Estas vías de señalización ascendente son importantes porque son las vías sobre las cuales los opioides actúan. Entonces, para que te hagas una idea, fíjate, cuando algo te duele y tú liberas prostaglandinas, no solo vas a tener dolor, rubor, calor, pérdida de la función, sino que también vas a tener una sensibilización incrementada en esos nociceptores. En otras palabras, lo que haces es decirle a tu cuerpo que se ponga más alerta. Por si algo le sigue doliendo, pues con más facilidad lo pueda detectar y determinar desde dónde viene aquello que está lastimando, ¿vale? Entonces, ¿qué más podemos hablar de este tema? Pues bueno, al final de cuentas los AINES van a actuar específicamente bloqueando la formación de ciclooxigenasa. Y dijimos que la ciclooxigenasa actúa solamente en periodos de fase aguda, es decir, los AINES dejan de ser útiles para el dolor crónico. Si tú tienes, por ejemplo, osteoartritis, pues sí, puedes tomar AINES un ratito, pero en el largo plazo ya no te van a servir, porque el origen de ese dolor ya no es agudo, es un dolor crónico, pero sí te pueden servir para periodos de agudización de una enfermedad crónica. Por ejemplo, una crisis gotosa, ¿no? O por ejemplo, pues una artritis de ataque agudo, pues aunque es una enfermedad crónica, tiene periodos de agudización que sí puede resolver a través de los AINES. Ahora, tengan en cuenta también que, pues bueno, algunos AINES, muchos de ellos, de hecho, la mayoría de ellos, tienen efectos adversos importantes, sobre todo asociados a la mucosa gástrica. Y eso es muy fácil de comprender. Básicamente los AINES los vamos a distinguir en dos grandes grupos: aquellos que son ácidos
por su pH y aquellos que no son ácidos. Si tienes esto en cuenta, pues es muy fácil comprender y recordar que uno de los efectos adversos más importantes de los AINES tiene que ver con acidez gástrica y por tanto gastritis, incremento de úlceras, incremento de sangrado, malestar estomacal y demás, ¿vale? Entonces, fíjate, la ciclooxigenasa, que es la enzima de fase aguda, la que transforma el ácido araquidónico y lo utiliza para formar tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas, se divide. Hay autores, hay algunos textos que ya hablan hasta de 4 ciclooxigenasas y se llaman así 1, 2, 3, 4, pero la realidad es que las que están mejor descritas son la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Esas son las que están mejor descritas. ¿Por qué? Bueno, muy fácil, fíjate. Los estudios demuestran que en tu cuerpo tú tienes de manera constitutiva ciclooxigenasa. O sea, eso quiere decir que ahorita, solo por el hecho de estar existiendo, sin necesidad de que te golpees o te lastimes, la ciclooxigenasa está presente. Esa ciclooxigenasa se llama ciclooxigenasa 1. Ahí está ahorita contigo acompañándote en la clase de farma. Y no te has pegado y no te has lastimado. Ella está ahí expresándose, ¿vale? Digamos que es un sistema de reconocimiento temprano para que tu cuerpo pueda responder rápido. Pero es por tanto inespecífico, ¿no? Es algo más para que el cuerpo esté al pendiente, pero no tanto para dar una respuesta inmediata. Y por el contrario tenemos algo que se llama ciclooxigenasa 2 o COX-2. Y entonces la COX-2 solamente aparece cuando te pegas o cuando te lastimas. Por tanto decimos que la COX-2 es más selectiva, es inductiva. Eso quiere decir que se presenta cuando hay un evento o hay necesidad de que tú la tengas, ¿vale? ¿Hasta ahí cómo vamos? Todo bien, Doc. Eso, excelente. Bueno, vamos a ver. Sí, alguien, ¿qué pasó, Fer? Doc, entonces la 1 nada más, o sea, siempre está expresada. Sí, pero entendamos más, Fer, que es constitutiva, que está ahí. O sea, que no necesitas recibir una agresión para que esté, porque no quiero que tú confundas el que algo esté expresándose a que ese algo tenga una función. Son dos cosas distintas, ¿vale? O sea, el que esté expresándose no quiere decir que está actuando. Nada más distingamos eso, ¿vale? Ok, Doc, gracias. No hay de qué, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Ok, entonces tenemos, por tanto, AINES que van a actuar sobre la COX-1, o sea, serían AINES no selectivos, porque la COX-1 no es selectiva, y AINES que van a actuar sobre la COX-2. Por lo tanto, decimos que son AINES selectivos. Obviamente, es muy fácil pensar que la diferencia va a radicar en la potencia que tienen, porque si tú entiendes que la COX-1 no necesita que tú te lastimes para estar presente, mientras que la COX-2 sí responde a una lesión, pues entonces es muy fácil entender que sin necesidad de que tú te causes un daño vas a tener COX-1 y por tanto, si esa COX-1 se está expresando, los AINES que inhiban a esa COX-1, aunque sí van a modular al dolor, no van a tener un efecto tan importante como aquellos que van a inhibir directamente a la COX-2, ¿vale? Entonces, ya desde ahí, si tú te aprendes bien cuáles son los AINES no selectivos y los AINES que sí son selectivos, pues vas a poder distinguir mejor en qué tipo de consideraciones clínicas vas a ocupar uno o vas a ocupar el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Doc. Vale. Entonces, a ver, vamos a hablar de los AINES no selectivos. ¿Quiénes son AINES no selectivos? Pues bueno, el ibuprofeno, el naproxeno, ¿quién más podemos hablar? De los que son así como que muy basicones. El diclofenaco y el ketorolaco como que se juegan ahí un poco transitando ya hacia los más selectivos, pero todavía son considerados por algunos no selectivos. Vamos a hablar de ellos. ¿Qué ventajas tienen? Tienen un buen efecto analgésico y también tienen efectos antiinflamatorios. A ver, aquí quiero detenerme a recordarles algo.
Los AINES se consideran AINES cuando cumplen 4 principios. Son antipiréticos, o sea, eso quiere decir que evitan la fiebre. Son analgésicos, eso quiere decir que evitan el dolor. Son antiinflamatorios porque evitan la inflamación y son antiagregantes. Un AINE, para ser AINE, tiene que cumplir esas 4 características, ¿vale? Entonces, los AINES no selectivos son en lo general buenos analgésicos y buenos antiinflamatorios. El problema es que al no ser selectivos, pues van a tener más efectos adversos asociados. Y los efectos adversos más importantes de los AINES, ya les dije que tienen que ver con erosión gástrica, ¿no? Entonces, pues precipitan el sangrado, precipitan úlceras e incrementan cuadros de gastritis, ¿no? Esas serían a grandes rasgos las características de los AINES no selectivos. Ahora, de los AINES selectivos, ¿qué podemos decir? Pues lo contrario. Tienen menor riesgo de sangrado, tienen menor riesgo de lesiones gástricas, pero se ha visto que en algunos pacientes los AINES incrementan el riesgo cardiovascular. Y eso es algo importante, fíjate, porque estamos hablando de un medicamento que se vuelve muy útil en el manejo del dolor, pero que al mismo tiempo te van a producir un incremento del riesgo cardiovascular. Y entonces ahí ya se vuelve importante porque, pues piensa tú el siguiente escenario. Tienes un paciente que estaba jugando fútbol, lo lesionan y por consecuencia pues tiene un dolor ahí bastante severo. Es un paciente con cierta capacidad económica, pero es un paciente diabético, hipertenso y obeso, ¿no? Entonces tú dices, pues bueno, yo le voy a dar un COX o un inhibidor de la COX-2 porque son más selectivos. El problema es que en el largo plazo le puedes generar más riesgo cardiovascular, más del que ya por sí tiene. Aquí la pregunta es ¿por qué? Fíjate, cuando tú inhibes a la COX-2 vas a producir una reducción en las prostaglandinas y en las prostaciclinas y en los tromboxanos, ¿vale? Fíjate, específicamente los inhibidores de la COX-2 van a producir una depresión en la síntesis de algo que se llama prostaciclina 2. Y entonces el resultado de esa disminución de la prostaciclina 2 es una reducción del efecto antiagregante, pero ojo, un incremento del efecto agregante. Es decir, inducen un estado protrombótico. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque como no inhiben a la COX-1, la síntesis de tromboxano se mantiene. Y entonces la consecuencia es más agregación plaquetaria, más vasoconstricción. Y entonces imagínate, por ejemplo, en un paciente que tenga un fenómeno de aterosclerosis, pues le puedes producir un incremento de riesgo de una angina de pecho, ¿vale? Nosotros ya vimos los mecanismos de la angina de pecho, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a entender. Un inhibidor de la COX-1 produce más riesgo gastrointestinal, pero menos riesgo cardiovascular. Digamos que es un riesgo moderado. Mientras que un inhibidor de la COX-2 produce menor riesgo gastrointestinal, pero un mayor riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no debes de dar inhibidores de la COX-2 en pacientes con riesgo cardiovascular, como lo son hipertensos, obesos, pues ya en etapas más mórbidas, diabéticos descontrolados, pacientes con dislipidemia que no han recibido tratamiento, ¿vale? Cuidado ahí porque esto es importante y es una buena cuestión a preguntar para el examen, ¿vale? Entonces, ¿cómo le haces tú para escoger un AINE? Pues literalmente tú escoges el AINE como cuando escoges una pareja. A veces porque pues es lo que hay, a veces porque sí sabes bien lo que estás haciendo, a veces porque ya tienes experiencia y de cierta forma te gustan más, ¿no? Entonces, las experiencias clínicas, ¿qué nos dicen? La experiencia de investigación, ¿qué nos dice? Pues fácil. Por ejemplo, para un dolor que es de leve a moderado, un ibuprofeno o un naproxeno es una buena alternativa terapéutica. En contrario, por ejemplo, un dolor que es más de fase aguda, un dolor que es un poquito más intenso, el ketorolaco no sirve, pero también por periodos de tiempo cortitos, ¿no? Hay para todos, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Si tú lo haces con relación a pacientes que tengan ya de por sí riesgo de sangrado gastrointestinal, pues ahí puedes elegir un inhibidor de la COX-2, pero
Le puedes además asociar un inhibidor de la bomba de protones, porque resulta que los inhibidores de la COX-2, como lo puede ser el celecoxib, el etoricoxib, son también AINES más ácidos, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Siempre es conveniente asociar. Cuando tú vas a usar un AINE, yo les diría por más de 4 o 5 días y el paciente tiene implicaciones gastrointestinales ya conocidas, pues lo conveniente es, por favor, siempre denle un gastroprotector, ¿vale? Y bueno, en pacientes con riesgo cardiovascular no debemos de darle COX-2, aunque sería la indicación ideal, ¿no? A nivel renal, los AINES, algunos de ellos pueden también producir retención de sodio y eso llevarnos a fenómenos de lesión o de insuficiencia renal. A ver, aquí es un poco paradójico y por eso es que casi nunca se menciona. Es verdad que los AINES tienen implicaciones a nivel renal, por supuesto, pero de nueva cuenta, aquí tal vez lo más difícil es que cada medicamento, acuérdense, siempre tiene un perfil distinto, ¿no? Esto quiere decir propiedades diferentes. El tema con los AINE es que hay algunos que de hecho van a favorecer ciertas particularidades de la función renal. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, de nuevo la aspirina, es un agente, lo llamamos úrico-súrico. Repito, es úrico-súrico. ¿Qué quiere decir eso? Favorece que tú a través de la función renal tires ácido úrico, que tú deseches ácido úrico, que orines ácido úrico. Entonces, cuando tú piensas esto, este tipo de medicamentos son útiles, por ejemplo, en pacientes con hiperuricemia o con gota, porque entonces el ácido acetil salicílico también te ayudaría a depletar niveles de ácido úrico y no solamente dependes de agentes como la colchicina o el alopurinol, ¿vale? Pero por otro lado, pues tienes agentes que pueden inducir riesgo de lesión renal. Entonces, insisto, aquí es evaluar el caso a caso, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú das un AINE asociado a un anticoagulante, como lo puede ser la enoxaparina? Pues muy fácil, más riesgo de sangrado, aguas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú das un AINE con un YECA o con un ARA porque el paciente tiene hipertensión? Pues fácil, disminuyes el efecto antihipertensivo de los YECA o de los ARA. Oye, pero ¿qué pasa si tú das, por ejemplo, un AINE con un diurético? Pues fácil, puedes deteriorar la función renal, ¿sale? Bueno, ¿y qué pasa si tú das un AINE con un corticoesteroide o con un glucocorticoide, como lo puede ser la prednisona, porque pues, el paciente a lo mejor tiene una parálisis facial? Pues muy fácil, ahí lo que haces es, puedes incrementar el riesgo de lesiones o sangrado gastrointestinal, porque los glucocorticoides también tienden a ser ácidos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las pautas de prescripción efectivas en el manejo del dolor cuando hablamos de los AINES? Pues bien fácil, fíjate. Lo que siempre les he dicho, a menor dosis, un fármaco que logra mayor efecto es un fármaco potente. Entonces, tú puedes dar dosis ajustadas, pero siempre en la menor cantidad de tiempo posible, ¿vale? Siempre. Es conveniente usarlos por periodos de tiempo corto y si te vas a alargar, mejor es que tú les des también un protector de la mucosa gástrica como alternativa para ayudarlos a mejorar. No debes de combinarlos con cualquier tipo de medicamento, que además piénsenlo, eso es algo común en nuestro medio, ¿no? Y yo les preguntaba, o más bien les quiero preguntar, ¿qué mata más? ¿El dolor del paciente o que el médico no sepa elegir bien un AINE? ¿Qué es lo que ocasiona más malestar? ¿Qué es lo que ocasiona más daño? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿El dolor que carga el paciente o que no sepamos escoger un AINE? El dolor que tiene el paciente. Claro que no. El que tú no escojas un AINE, porque fíjate, si al paciente tú no le haces nada, pues lo vas a dejar teniendo dolor. Pero si tú le das, piensa en un paciente con lesión renal, y tú le das un AINE, pues le vas a provocar una insuficiencia y tú lo matas, no se muere. O el paciente está con una terapia anticoagulante y tú le das un AINE, pues se puede caer y se desangra y se muere. Entonces realmente es más peligroso que el paciente reciba un AINE mal prescrito a que pues se quede con su dolor, porque si tú no lo sabes tratar, alguien sí lo sabrá, ¿vale?
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, Doc. Eso mero. Entonces, a ver, vámonos muy rápido. Les voy a presentar una tablita que les hice para que no digan que no los quiero y le sacan foto, ¿va? Sí, Doc. A ver, ¿ya se ve ahí o no se ve? Sí, ya se ve. Aquí están unos AINE y aquí están los efectos que tiene. Ojo, una flechita pues quiere decir buen efecto, 2 flechitas, mejor efecto, 3 flechitas, muy buen efecto. Cuando las flechitas se encuentran, pues eso quiere decir que ni uno ni el otro, ¿va? Entonces aquí tienen, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno, indometacina, sulindaco, piroxicam, ketorolaco, paracetamol, metamizol, meloxicam y celecoxib, ¿vale? ¿Ya le tomaron foto? Sí, Ok. Doc. ¿Ya todos tienen la foto para quitarlo? Doc, ¿le puedes subir tantito en donde está piroxicam? Es que no Sí, sé. por supuesto. ¿Ahí está? Ahí, a ver, ahí. ¿Quieres? No, alejo un poquitín. ¿Así está mejor? Sí, gracias, Doc. De acuerdo. ¿Dudas o preguntas de los AINES? No, Doc. Seguros. Bueno, vámonos con los opioides. A ver, fíjate. Yo ya te había hablado de esto, pero lo voy a retomar muy brevemente, ¿vale? Yo ya les había dicho que, bueno, el dolor finalmente pues es un mecanismo de defensa del cuerpo que ocurre porque en la periferia unos elementos que se llaman mecanoceptores recogen la información y la llevan al cerebrito y le dicen, oye, algo nos está lastimando, ¿no? Pero fíjate que, pues aquí hay que acordarte de tus clases de fisiología, que pues, tú te acuerdas muy bien. Las vías ascendentes son como cables y a su vez las neuronas que integran esos cables son como deportistas. Si tú te acuerdas desde el punto de vista fisiológico, en las vías ascendentes lo que ocurre es que las neuronas se van comunicando a través de sistemas que se llaman proyecciones. Yo siempre les digo que una proyección es como un espejo. Las neuronas son literalmente como un espejo. ¿Qué pasa? Si tú te postras frente a un espejo, pues ese espejo va a reflejar lo que tú le pongas. Así ocurre con las neuronas. Si una neurona se siente excitada y le comunica a otra, esa otra se va a excitar y la otra se va a excitar y la otra así, ¿no? Son como espejos. A eso se le llama proyección neuronal. Por eso a la gente le decimos, ay, te proyectaste, ¿no? Ya te exhibiste, te mostraste. Eso es lo que quiere decir proyectarse. Bueno, desde el punto de vista coloquial, porque desde el punto de vista de la salud mental y del psicoanálisis es otra cosa, pero bueno, a ver, aquí qué me importa que ustedes atiendan. Estas vías ascendentes que son cablecitos en los que las neuronas van como ranitas comunicándose, pues se van a ver intervenidos por el uso de medicamentos como lo son los opioides, ¿vale? Los opioides sirven para el manejo del dolor porque funcionan como si fueran tijeras. Y una tijera corta, ¿qué cortan? Pues ese cable, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, el uso de opioides en el manejo del dolor está limitado para dolores mucho más agresivos, dolores más severos, dijéramos dolores crónicos que no resolvieron con un manejo tradicional de AINES, como puede ser un dolor oncológico, ¿vale? Ahí sí podemos pensar en opioides. ¿Qué es lo importante? Pues usarlos correctamente sin causarle daño a la gente que se los estamos dando, ¿no? No se trata de matar a la gente, se trata de sanarla, ¿va? Entonces, ¿qué tienes que acordarte? Pues bueno, cuando el sistema se integra, cuando tu primera neurona, el primer cable que va de la periferia a la médula espinal, se integra, lo hace en el asta posterior, porque el asta posterior es la que lleva la información sensitiva. Me refiero al asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal. Si tú te acuerdas, tu médula espinal es así como un corazoncito, ¿no? Medio raro, aplastadito.
Entonces, en la parte de tú lo ves así, la parte de atrás es la posterior, la parte de adelante es la anterior. Entonces, digamos que en la parte de atrás es donde los cables sensitivos se conectan y esos luego suben para avisarle a tu cerebro si algo te está doliendo. Obviamente, a medida que van subiendo, van haciendo lo que se conoce como relevos neuronales. Un relevo neuronal no es más que la conexión de un cable. Fíjate, te lo voy a explicar de una manera bien sencilla. ¿Alcanzan a ver este cable que tengo aquí? ¿Sí lo ven o no? Ok, fíjate. Sí, Los relevos neuronales funcionan así. Imagínate que esta primera parte de mi cable, no, mejor esta. Esta es el inicio, ¿no? La entrada USB, este es el inicio. Este es el nociceptor. Entonces, el nociceptor está en la periferia recogiendo la información como si fuera una antenita. Y aquí lo tienen, no lo pierdan de vista, ¿no? Pero este cable se va a conectar a otro sitio, vamos a poner acá, ¿no? Entonces, yo ya lo conecté de este lado. Pues básicamente lo que ocurre es que la información de aquí se comunica a este sitio, ¿vale? Bueno, fíjense, es muy sencillo. Estos sistemas ascendentes van conectándose a distintos niveles según van ascendiendo. Y eso lo llamamos primera neurona, segunda neurona, tercera neurona y pues ya su integración final, ¿no? En este caso, yo quiero que tú sepas que comúnmente la primera neurona va de la periferia al asta dorsal de la sustancia gris de la médula espinal. La segunda neurona va de la sustancia gris de la médula espinal hacia lo que es la base de cráneo. Podemos hablar, por ejemplo, del bulbo raquídeo. La tercera neurona va comúnmente, cuando es ascendente, del bulbo raquídeo, de la base de cráneo, a la parte talámica del cerebro, ¿no? Que acuérdense que tenemos 2 tálamos, son como 2 frijolitos, así que tenemos metidos. Y ya pues el trayecto final va hacia la corteza. Y la corteza es importante porque la corteza es la que piensa. Tu cerebro, de tu cerebro, la parte que piensa, la parte cognitiva, racional, es la que está más arriba, es la corteza. Todo lo demás no piensa, ¿vale? Tiene otras funciones. Entonces, aquí los opioides es importante saber dónde y cómo actúan. Fíjate, en el bulbo raquídeo, en la base de cráneo, tenemos algo que se llama sistema de analgesia endógeno. Y ese sistema se origina en unos núcleos que están también en el bulbo, que se llaman núcleos dorsales del Raphe. Y son importantes porque, pues bueno, gracias a ese sistema vamos a tener la síntesis de un sistema opioide natural. Los opioides son las endorfinas, las dinorfinas y las encefalinas. Y yo ya les había dicho que las endorfinas que ustedes mejor conocen se llaman serotonina y dopamina. A la serotonina y a la dopamina, algunos autores también las llaman las hormonas de la felicidad. Fíjate qué importante. Por ejemplo, cuando tú tienes híjole, voy a ser muy coloquial, pero cuando tú tienes a una pareja y te das un buen beso y un buen faje y un buen todo, pues lo que vas a sintetizar es, por un lado, serotonina, y entonces te sientes así todo happy, ¿no? Pero por otro lado, dopamina, y entonces te vas a sentir pleno, pero vas a querer más. Y más, y más, y más, ¿vale? Entonces las endorfinas, dopamina y serotonina, son hormonas de felicidad. Y fíjate qué curioso, si tú te acuerdas, bueno, son neurohormonas, se les conoce así. Si tú te acuerdas, la dopamina y la serotonina también están implicadas en los mecanismos que procuran explicar los trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo la depresión o en otros casos como la ansiedad, ¿no? Son súper importantes, pero van a tener funciones distintas, unas en la regulación del estado de ánimo o incluso hasta de conductas adictivas mediadas por la dopamina, pero por otro lado, por ejemplo, pues tiene su asociación al manejo del dolor, ¿no? Entonces, cuando tú liberas estos elementos, se te quita el dolor, ya no sientes. Y si no sientes, pues está todo da, porque ya nada te afecta, ya nada te molesta. ¿Sí nos vamos entendiendo bien? ¿Sí les queda clara esta idea o no? Sí, Doc. Órale, pues. Entonces, pues es muy importante porque este sistema opioide, cuando se libera en la base de cráneo, en el bulbo, va a acoplarse a los receptores de opioide que están precisamente en el asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal. Es decir, los receptores de opioides se ubican en toda el asta posterior de la médula espinal.
De tal forma, fíjate, que si tú tienes aquí tu médula espinal, ¿no? Este cable, este palito rosa, y entonces aquí arriba tienes tu serotonina y tu dopamina, y entonces esta serotonina y dopamina baja, se va a acoplar aquí, pues el efecto que produce es como si tú cortaras el cable. Y si tú cortas el cable, aunque el estímulo externo se mantenga, por ejemplo, aunque tú te estés pellizcando, nunca tu cerebro se entera porque cortas esa proyección ascendente. O sea, las neuronas ya no pueden hablarse porque les cortaste el cable. ¿Con este ejemplo pueden comprender bien lo que les estoy diciendo o no? Sí. Sí, Los opioides sirven como unos cortadores de cable de vías ascendentes, ¿no? De las vías nociceptivas. Entonces tú tienes 3 grandes receptores de opioides que se llaman mu, kappa y delta. Cada uno tiene una función específica. El más abundante o el más importante por sus implicaciones clínicas es mu. Y se escribe así como mu, como vaca, ¿no? Mu. Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque ayuda a mediar analgesia, pero también ayuda a mediar euforia y aguas, porque también media está asociado a mecanismos de depresión respiratoria, ¿no? De ahí a que efectos adversos asociados al consumo de opioides, pues sea precisamente alteraciones en la mecánica ventilatoria. Luego tenemos mu kappa. Kappa va a tener otras funciones, por ejemplo, es un agente más asociado a sedación, pero también nos ayuda mucho con el manejo de la analgesia. Y por último tenemos delta. Delta nos ayuda sobre todo a la modulación del dolor. Entonces, como se dan cuenta, mu es el que tiene implicaciones clínicas más importantes y por eso tenemos que ser cuidadosos con su administración, ¿vale? Entonces, fíjense bien. A nivel celular, cuando los opioides endógenos se acoplan a su receptor, y ocurre igual con los medicamentos, la traducción es que tú disminuyes la entrada de calcio al espacio presináptico y al hacerlo, acuérdate que el calcio cuando ingresa a una célula, el calcio siempre mueve. Acuérdate de ese principio, el calcio siempre mueve. Y entonces en una neurona el calcio entra para que la neurona pueda liberar el neurotransmisor que necesite, glutamato, GABA, dopamina, serotonina, lo que sea, ¿no? Pero aquí, si tú disminuyes la entrada del calcio, ya no puedes liberar neurotransmisor. A ese sistema se le llama sistema SNAP, S-N-A-P, SNARE, que es un sistema de intercambio, es un sistema proteico de intercambio en donde entra calcio para liberar un neurotransmisor. Entonces, lo que hacen los opioides es bloquear esta entrada de calcio, por consecuencia impiden la liberación del neurotransmisor y finalmente pues van a tener también un incremento en la salida del calcio de la hendidura postsináptica. Entonces la consecuencia es que la neurona se hiperpolariza, es decir, se vuelve más negativa. Para que tú la despiertas necesitas que el estímulo sea más fuerte, pero al mismo tiempo le estás bloqueando su capacidad de comunicarse. En términos sencillos, los opioides son el equivalente a que tú amordaces, le tapes la boca y amarres las manos de una neurona. No puede hablar y tampoco puede moverse. Entonces, clínicamente no hay manera de comunicarse, ¿vale? Los opioides en lo general se clasifican según su potencia. Yo les diría, apréndanse, recuerden la clasificación más básica, que son opioides débiles y opioides fuertes o potentes. ¿Quiénes son opioides débiles? Pues ya habíamos visto alguno, ya lo habíamos mencionado, que es el tramadol. Incluso la codeína es considerado un opioide débil, la codeína. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, tenemos algunos más potentes como la morfina, la oxicodona, la hidroxicodona, y ahorita uno que anda muy de moda porque ha sido buen negocio, ¿no? El fentanilo, ese es un opioide fuerte. La diferencia entre la morfina y el fentanilo, para que ustedes se hagan una idea, es el fentanilo es mucho más potente que la morfina, o sea, es mucho más efectivo. Es tan buen medicamento que es muy efectivo, pero es tan bueno que tu cuerpo se vuelve adicto a él. Y entonces, ¿por qué creen que el fentanilo se asocie a mecanismos de adicción? Pues ya se los dije.
porque finalmente se comporta como si fuera una endorfina, una sustancia de tu cuerpo. ¿Qué endorfinas les dije que eran las que conocíamos como hormonas de la felicidad? Dopamina. Dopamina. Muy bien, la dopamina es la que se asocia a circuitos de recompensa y de dependencia, ¿verdad? Entonces el fentanilo lo que hace es induce la liberación de esa dopamina y por consecuencia, pues te vuelve adicto a ella, ¿no? Por eso se ha vuelto una crisis tan grave, por ejemplo, en países como Canadá o Estados Unidos, y por eso Donald Trump está tan enojado. Déjenme les digo, hablando muy en serio, México era productor, desde el punto de vista clínico, de un buen fentanilo, ¿eh? O sea, eso quiere decir que era un medicamento muy efectivo, tan efectivo que pues el narco lo agarró para andar haciendo business, ¿no? Y tan bueno que produjo dependencia y la dependencia trajo más venta, ¿no? Entonces, pues no es raro que el fentanilo, perdón, se hubiera vuelto una ventaja estratégica en temas de narcotráfico, es muy lógico, pues es un muy buen medicamento. El problema es que su capacidad adictiva es tremenda. Cuando la morfina se desarrolla, muchachos, se desarrolla en épocas de guerra. Y la idea, los americanos, la idea que tenían era pues, que los soldados pudieran permanecer de pie aún si los lesionaban en batalla. Básicamente, si vieron la película del Capitán América, esto de crear un super soldado no es del todo equivocado. Y no es algo que también salga del imaginario de los cómics. Eso es algo que los alemanes en la época nazi intentaron y que también los gringos llevan toda la vida intentando. Por eso, por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y tú ves a un cuate de contemporáneo tuyo, de tu edad, pero lo ves altísimo y corpulento. Recuerda que ellos también hacen mucha ingeniería en alimentos y muchos de los alimentos congelados que comen pues están adicionados con hormonas de crecimiento y otros suplementos que favorecen el desarrollo de su raza, que además ya por cuestiones genéticas pues se ha ido modificando, ¿no? Entonces, ¿cómo nace la morfina? Pues ante esta necesidad de favorecer la capacidad técnica de los soldados. El problema es que pues sí, ganan las guerras, pero luego el tiempo les deja estragos porque pues esos soldados ya no podían existir, ya no sabían vivir si no consumían morfina. Y pues eso lo que provocó es que tuvieran que buscarse nuevas estrategias, se reconfigurara la molécula para hacerla todavía más efectiva, pero buscar cambiar sus mecanismos de adicción, y es ahí cuando nace el fentanilo, ¿no? Logran que sea más efectiva, pero lo que no miden es que al ser más efectiva, con ello también viene esta maldición de la dependencia, ¿vale? Entonces, dolor moderado o dolor leve, un tramadol está bien. Muchas veces se combina con AINES, tramadol con paracetamol, por ejemplo. Un dolor un poquito ya más amplio, más agudito, una morfina está bien. Y ya un dolor crónico u oncológico, pues ahí también podemos dar morfina, o para esos casos es donde se recurriría al fentanilo, ¿vale? ¿Qué pautas de prescripción no importa que tengan del manejo de opioides? Pues lo mismo de siempre, dosis bajas, periodos cortos, ahí tenemos que ir evaluando según la respuesta de los pacientes y solamente procurar su uso para cuestiones se le llama rescate. O sea, eso quiere decir, híjole, ahorita te está dando un dolor muy tremendo, te está dando, pues te lo doy ahorita, pero ya no te lo vuelvo a dar. Controlo ese dolor, pero evito estarte administrando este tipo de medicamentos, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes asociados al consumo de opioides? Pues, por ejemplo, puede ser estreñimiento, por ejemplo, puede ser vómito, por ejemplo, puede ser depresión respiratoria, sedación y obviamente dependencia, que ya hablamos de ella, ¿vale? Y ojo, cuando hablamos de interacciones medicamentosas, cuidado porque esto mañana nos va a servir para la parte de toxicología y salud laboral. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo combino un opioide que finalmente lo que está haciendo es inhibiendo la sinapsis con una benzodiazepina, que es un agente hiperpolarizante de la neurona, como el clonazepam? ¿Qué se les ocurre que ocurra, valga la redundancia, si tú mezclas una benzodiazepina con un opioide? ¿Qué riesgos tenemos? ¿Un paro cardiorrespiratorio o algo así? Por ejemplo, muy bien, un paro cardiorrespiratorio.
Lo mismo ocurre si tú juntas alcohol con opioides, es un depresor del sistema cardiorrespiratorio. Y bueno, si lo juntas, por ejemplo, un opioide como el tramadol con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, pues te puede dar algo que se llama síndrome serotoninérgico, ¿vale? Pero los síndromes los veremos mañana porque esos ya son parte de otro tema. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas, preguntas de los opioides? Creo que no. ¿No? Gracias. Ok, pues entonces, por último nos tenemos que quedar, los opioides también tienen un antídoto, ¿vale? Y el antídoto de los opioides se llama naloxona o naltrexona. Naloxona. Ojo, la naltrexona es uno de los medicamentos que se utiliza para el tratamiento de obesidad. Se mezcla con un medicamento que se llama bupropión, ¿vale? El bupropión es un antidepresivo atípico, ya lo habíamos visto, el que se utiliza para los pacientes que tienen adicción al tabaco. Entonces, aquí la idea es, por un lado, la naltrexona funciona como un agonista competitivo. O sea, eso quiere decir, es como que llega y también se acopla a los receptores de opioides, pero se acopla a ellos para bloquearlos, no para usarlos. Es un poco como llegar y quitarle la silla a alguien, ¿no? Pues quítate, ahí voy yo. Entonces el otro ya no se puede sentar, pero a lo mejor tú no te sientas, le pones ahí tu mochila. Algo así hace la naltrexona y la naloxona, ¿no? Por eso funcionan como antídotos. ¿De acuerdo? Recuerdan que los opioides tampoco hay que satanizarlos, son buenos medicamentos cuando son bien prescritos. ¿Va que va? Sí. Naloxona, naloxona. Sí, Doc. Sí, Ok, bueno, pues si no tienen dudas o preguntas, hoy sí vamos a terminar la clase aquí por la razón de que mañana, como toca toxicología, vamos a mezclar tanto lo que vimos hoy con lo que veremos mañana y entonces la actividad comprenderá estos dos bloques. ¿Les parece correcto? Sirve que aprovechan parcialmente para descansar en estas fechas santas. Veo que creo que Arturo ya se fue, él se iba a ir a misa, me dijo, ¿no? Creo que es monaguillo, le toca pedir limosna y no sé qué tanto, ya por eso se desconectó. Entonces ya los Sí, dejo Doc, para que también se vayan a la misa y haz cuidado porque ya ven que luego hay padres medio mañosos. ¿Sale? Sí, Doc, gracias. sí, Órale, pues. Cuídense mucho, muchachos. Gracias por estar y ahí esténse atentos por si les avisan algo de la reprogramación del examen. Me avisan, ¿vale? Doctor, Gracias. bueno, ¿le puedo preguntar algo? Claro, por supuesto. Es que estaba viendo que faltan unos casos o bueno, a mí no me aparecen. Ajá, ¿de qué?